¿Alguna vez te sentiste humillada solo por no saber algo que los demás creen básico? ¿Te han llamado burra, vieja inútil, alguien que ya no sirve para nada? Entonces siéntate aquí a mi lado, porque esta historia es para ti. Yo soy la prueba viva de que nunca es tarde para aprender, y que hasta una mujer invisible puede convertirse en maestra cuando descubre el poder de la palabra. Me llamo Ramona Delgado. Hoy tengo 78 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Te lo voy a contar todo en este relato. Aquella mañana, el aroma del café negro con canela se esparcía por la cocina sencilla de mi casita en un barrio alejado de San Luis Potosí. La tetera hacía ese chillido como de grito de cacerola cansada, y el pan duro se cortaba con cuidado, como si fuera un tesoro. Era todo lo que tenía, todo lo que podía pagar con lo que ganaba limpiando baños en un restaurante, donde ni siquiera ponían mi nombre en la nómina. Tenía 60 años cuando todo empezó a cambiar. Hasta ese momento, yo solo era la vieja que limpia, la sorda que no entiende nada, la burra que ni siquiera sabe leer el cartel del autobús. Cada una de esas palabras dolía más que el agua hirviendo en la piel, pero dolía aún más cuando mi propia nieta, Mariana, me decía: «Abuelita, ¿por qué siempre me pides que te lea las cosas? ¿Nunca aprendiste?». Era como si un cuchillo me atravesara el pecho. Yo sonreía, fingía que era normal, y respondía que no había tenido tiempo. Pero por dentro, lo que sentía era pura vergüenza. Vergüenza por haber sido una niña pobre del campo, por haber criado a 5 hijos sola, por haber sobrevivido lavando ropa ajena y trabajando tierras de otros. Nunca hubo espacio para la escuela en mi vida. Solo quedó lugar para el trabajo, el hambre y la fe. La vida en México nunca fue fácil para una mujer pobre, y menos si era analfabeta. Dependías de los demás para todo, para entender una receta, del médico, para llenar un formulario, para saber el precio exacto en la caja del mercado. Una vez me vendieron un medicamento vencido, y solo me enteré cuando Mariana lo leyó por mí. Pude haber muerto, y nadie habría sido responsable, porque quien no sabe leer parece que ni siquiera existe. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió el corazón, fue el día en que intenté renovar mi registro en el centro de salud. El muchacho me miró con la pluma en la mano y los ojos llenos de arrogancia, y me dijo: «Si usted no sabe leer, ni debería venir sola. Esto es para gente que entiende». Fue como si me volviera polvo, como si mi existencia dependiera de unas letras en un papel. Ese día volví a casa con los ojos hinchados. Me senté en mi banquito de madera y lloré como una niña. Miré el retrato de mi difunto esposo, que me había dejado a los 35 años con una manada de hijos. Le hablé en voz alta, como si estuviera ahí en la sala. «Sabino, ¿por qué la vida es tan dura con nosotros, ¿Será que todavía hay tiempo para mí?». Entonces oí un ruido en la puerta. Era mi vecina, doña Carmelita, una señora de lentes grandes y palabras dulces. Llevaba unos papeles en la mano y un libro gastado. «Ramona, ¿alguna vez pensaste en aprender a leer?». Mis ojos se abrieron de par en par. Mi respuesta fue automática. «¿Con qué tiempo, Carmelita? ¿Con qué cabeza?».
Ya estoy demasiado vieja para eso. Pero ella me tomó la mano con firmeza y me dijo: ¿demasiado vieja para aprender? Solo está vieja quien ya se murió. Ahí nació la primera semilla, una semillita diminuta en medio de la sequía de mi vida. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el cuaderno que me prestó. Tenía letras grandes, como las que Mariana usaba en la tarea de la escuela. A, E, I, O, U. Las vocales me miraban, como si me provocaran, y ahí, con el corazón apretado y los ojos húmedos, me susurré a mí misma: tal vez todavía no sea tarde. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Aquel cuaderno con letras grandes me acompañó durante días, aunque al principio solo lo miraba desde lejos, como si fuera una bestia dormida. Lo tenía ahí, encima de la mesa de plástico que usaba para comer, junto al florero con rosas secas que guardaba de recuerdo de un Día de las Madres. Me daba miedo abrirlo, me daba más miedo fracasar, pero doña Carmelita venía cada tarde con una sonrisa y su bolsita de pan dulce. Hoy vamos a repasar las vocales, Ramona, decía ella con voz suave, pero firme, y me sentaba a su lado, como una niña chiquita que va a la escuela por primera vez. Yo, a mis 60 años, sostenía el lápiz como quien agarra una pluma por primera vez. Temblaban mis manos, me sudaban las palmas. La A era como una montaña, la E como una escalerita torcida, la O una dona sin azúcar. Pero poco a poco empecé a entender. Esta letra suena a mi nombre. Esta otra está en la palabra pan, y algo dentro de mí se fue encendiendo, como cuando uno enciende el fogón por la mañana y la primera chispa calienta el alma. Mis hijos no sabían nada. Todos ya vivían lejos, en Monterrey, en Guadalajara, en los Estados Unidos. A veces mandaban algo de dinero, pero muy poco, y casi nunca llamaban. Yo me había quedado sola con mi nieta Mariana, que en ese entonces tenía apenas 9 años. Ella veía mis cuadernos y me preguntaba: «Abuelita, ¿tú estás haciendo tarea como yo?» Y yo le respondía con una sonrisa tímida: «Sí, mijita, porque tu abuelita también tiene que aprender». Una tarde, después de varias semanas de clases con Carmelita, algo increíble pasó. Estaba yo en la tiendita de Don Pancho y vi un letrero que decía: «Promoción, 2 por 1», y lo entendí. Leí las palabras en voz alta, sin ayuda. Me temblaban las piernas. Don Pancho me miró sorprendido. «¿Qué pasó, doña Ramona? ¿Usted ya sabe leer?» Yo me llevé la mano al pecho y sentí que me iba a desmayar de la emoción. No pude evitar que se me salieran las lágrimas. Estoy empezando. Pero sí, ya sé un poquito. Y así empezó mi cambio. Un cambio profundo, invisible a los demás, pero que para mí era como aprender a volar. Aprender a leer no solo me ayudó a entender los letreros o los papeles. Me dio dignidad.
Me devolvió algo que pensé que ya había perdido para siempre: la confianza en mí misma. Carmelita no cobraba ni un centavo. Me enseñaba por amor. Y eso fue algo que me marcó para siempre. Una tarde le pregunté: ¿por qué haces esto? ¿Por mí? Y ella me respondió con una ternura que nunca olvidaré: porque yo también fui analfabeta hasta los 50. Y alguien creyó en mí. Ahora me toca a mí creer en ti. Desde entonces, empecé a soñar con otras cosas. ¿Y si algún día pudiera leerle un cuento a mi nieta? ¿Y si pudiera escribirle una carta a mis hijos? ¿Y si pudiera dejar de esconderme cada vez que alguien decía «firme aquí»? Había noches en que no podía dormir. Me quedaba leyendo las mismas palabras una y otra vez: casa, pan, mamá, luz. Y cada palabra era como una pequeña victoria. Empecé a escribir mi nombre, letra por letra: Ramona. Un día, Mariana llegó corriendo del colegio con un papel en la mano. Abuelita, la maestra, dice que mañana pueden venir los abuelitos a leer con nosotros. ¿Tú vendrías conmigo? Sentí un nudo en la garganta. Me quedé en silencio. No sabía si estaba lista. No sabía si tendría el valor. Pero la miré a los ojos. Tomé su mano con fuerza y le dije: sí, mi amor, tu abuelita va a estar ahí, con el corazón en la mano, pero va a estar. La noche antes de ir a la escuela de Mariana, no pude pegar los ojos. Tenía el corazón apretado como cuando una va al médico con un mal presentimiento. Había sacado mi mejor blusa, una que usaba solo para ir a misa, y la colgué detrás de la puerta. Limpié mis zapatos viejos con un trapito húmedo hasta que brillaron, y recé. Repetí una oración que mi madre me enseñaba cuando era niña, antes de dormirse con el candil encendido: Virgencita, dame valor. No me dejes hacer el ridículo delante de mi niña. Al día siguiente, el sol apenas asomaba cuando ya estaba en pie. Me arreglé con manos temblorosas y caminé hasta la escuela con Mariana tomada de mi brazo. Ella iba feliz, dando saltitos y sonriendo con esos dientecitos chuecos que a mí me parecían lo más lindo del mundo. Cuando llegamos, los otros abuelos ya estaban ahí. Algunos se veían elegantes, sabían leer en voz alta, reían con los maestros. Yo me sentía una gallina en un corral de pavos reales. Nos sentamos en unas sillitas pequeñas, hechas para niños, y cada nieto abrió su librito. Mariana me pasó uno que decía «Cuentos para corazones pequeños». Me miró con sus ojitos llenos de confianza y me dijo: «Tú puedes, abuelita, ya sé que puedes». Tomé el libro con manos sudadas. Las letras bailaban un poco frente a mí, pero respiré hondo y empecé a leer. Lento, muy lento. Érase un ABC. Las palabras salían como si me costaran 1 kilo cada una, pero salían. Mariana me abrazó con fuerza y dijo en voz alta: «Mi abuelita ya sabe leer. Escuchen, mi abuelita puede leer». Los demás niños voltearon a verme. Algunos aplaudieron. Una maestra se acercó y me dijo con los ojos aguados: «Señora Ramona, usted es un ejemplo para todos nosotros». Y ahí, en esa aula llena de crayones, risas y libros de colores,
sentí algo que nunca antes había sentido. Orgullo. De mí, de mi esfuerzo, de mi historia. Desde ese día, algo cambió dentro de mí. Volví a estudiar con más ganas. Carmelita me trajo más libros, más ejercicios, incluso una libreta nueva con mi nombre escrito en la portada con tinta azul. Ramona D. Me la quedé mirando como si fuera un trofeo, pero no todo fue fácil. Había días en los que me frustraba, en los que las letras se me olvidaban, en los que confundía la B con la D, o en los que me costaba entender lo que leía. Una tarde tiré el cuaderno al suelo y dije llorando: «Esto no es para mí, ya estoy vieja, no voy a lograrlo». Carmelita se agachó, recogió el cuaderno con delicadeza y me lo devolvió. «No diga eso nunca más. Cada vez que tú aprendes una palabra, le estás gritando al mundo que una mujer como tú vale, que una mujer que nunca tuvo nada puede tenerlo todo. No pares ahora, Ramona. Lo estás haciendo hermoso». Esas palabras me acompañan hasta hoy. Pasaron meses, luego un año, y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Una tarde, en una reunión comunitaria, una trabajadora social habló sobre un nuevo programa para adultos mayores que quisieran aprender a leer y escribir. Yo levanté la mano temblando. Dije que ya sabía un poco, que había aprendido con mi vecina y que me gustaría ayudar a otras mujeres como yo. Me pidieron leer un párrafo en voz alta. Lo hice, lenta, pero firme. Y al terminar, hubo un silencio. Después, aplausos. Después, lágrimas. Una señora se me acercó con una libreta entre las manos. Era de Guatemala. Había cruzado la frontera hacía años y nunca había pisado una escuela. ¿Usted me enseñaría, señora? Yo también quiero leer para mis nietos. Y así empezó todo. Así nació lo que hoy me hace seguir viva, con el corazón despierto. Empecé a dar clases en el centro comunitario. No cobraba nada. Solo pedía ganas y respeto. Las mujeres llegaban con miedo, como yo llegué, pero salían con luz en los ojos, como me pasó a mí. Nunca imaginé que a mis 70 y tantos años iba a ser llamada maestra. Pero aquí estoy, orgullosa, firme, y con mi cuaderno bajo el brazo. Dar clases fue, al principio, como volver a nacer. No me sentía lista, me costaba organizar las palabras y tenía miedo de equivocarme. Pero también tenía algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza: propósito. Ese sentido profundo de que, aunque fuera tarde para muchas cosas en la vida, aún estaba a tiempo para sembrar semillas en otros corazones. El primer grupo que tuve eran solo 3 mujeres. Una era doña Ángela, salvadoreña, que limpiaba casas desde los 15 años. La otra era Rosario, una señora bajita con voz dulce, que vivía con una hija discapacitada. Y la tercera era Lupe, una mujer joven que había llegado hace poco al pueblo, escapando de la violencia. Nos reuníamos debajo del árbol grande frente al centro comunitario. No había pizarras ni sillas bonitas. Nos sentábamos en banquitos o en el suelo, con cuadernos prestados y lápices a medio usar. Pero en ese círculo humilde pasaban milagros. Yo empezaba diciendo: hoy vamos a aprender una letra, pero también vamos a aprender que no hay edad para empezar.
y ellas me miraban con los ojos encendidos de ganas. A veces reían cuando se equivocaban, otras veces lloraban, y yo también, porque cada historia que traían, cada cicatriz que cargaban, me recordaba mi propio camino. Un día, Rosario trajo un sobre. Lo encontré en mi buzón hace semanas, pero no sé qué dice. ¿Podrías leerlo tú, Ramona? Lo abrí con cuidado. Era una carta de su hermana, que vivía en Veracruz. Decía que estaba enferma, que quería verla una última vez. Rosario se derrumbó en llanto. Y yo, sin saber, sin poder leer ni las palabras de mi sangre, la abracé fuerte. Le prometí que pronto ella misma iba a poder leer todas sus cartas, y así fue. 3 meses después, Rosario leyó en voz alta una carta para su hermana. Las lágrimas de orgullo que derramó ese día, no las olvido jamás. Mientras más mujeres venían, más crecía el grupo. Algunas traían a sus vecinas, otras venían con sus hijos. El boca a boca se encargó del resto. A los 6 meses ya éramos 15, luego 20. Y como no había espacio, me dejaron usar un salón de la iglesia los martes y jueves por la tarde. La primera vez que entré, allí, con tantas mujeres esperándome, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Yo? ¿Dando clases aquí? Pensé en mi pasado, en todas las veces que me sentí invisible, en cada ocasión en la que me hicieron callar por no saber leer. Y ahora era yo quien enseñaba a otras a levantar la voz. Una tarde, llegó a clase una mujer que no hablaba mucho. Se sentó en silencio, con la mirada baja. Se llamaba Tomasa. Yo me acerqué y le ofrecí un cuaderno. ¿Lista para aprender, Tomasa? Ella me miró con los ojos llenos de miedo. No sé si pueda... Mi esposo dice que para qué quiero aprender, que las mujeres deben estar calladas. Sentí un nudo en el estómago. Me arrodillé frente a ella y le dije bajito, porque saber leer es tu derecho, y porque, aunque nadie te lo haya dicho antes, tú vales. Y mucho. Tomasa empezó a venir a escondidas. Decía que si su marido lo descubría, la iba a regañar, pero nunca faltaba. Llegaba con su cuaderno bajo el rebozo y una linterna pequeña para leer por las noches. Un día, durante una clase, escribió su nombre completo por primera vez. Tomasamedina. Al terminar, se le quebró la voz. Me abrazó y me dijo al oído: Gracias, maestra. Gracias por recordarme que todavía puedo empezar de nuevo. A veces me preguntaban por qué lo hacía, si no ganaba dinero, si no me cansaba. Y yo respondía lo mismo que me dijo Carmelita una vez: porque alguien creyó en mí. Ahora me toca a mí creer en las demás. Mi historia ya no era solo mía, era de todas, de cada mujer que había sido llamada burra, vieja, ignorante, de cada inmigrante que cruzó fronteras sin poder leer un letrero. Éramos muchas, pero ahora éramos también fuertes. Yo estaba en lo más alto de mi alegría. Las clases marchaban bien. Las mujeres venían cada semana con más ganas, y hasta la iglesia había comenzado a apoyar nuestro grupo con material didáctico donado. Habíamos conseguido libros infantiles, cuadernos nuevos y hasta unas pizarras pequeñas donde practicábamos juntas. Yo me sentía viva, me sentía útil. Por primera vez en décadas,
Caminaba por las calles de San Luis Potosí con la cabeza en alto. Pero siempre hay alguien que no soporta ver crecer a quien antes fue invisible. Una tarde, me invitaron a hablar en una reunión comunitaria. Querían que contara mi historia, que animara a otras personas mayores a inscribirse en programas de alfabetización. Fui con mi cuaderno en la mano y mi vestido más bonito. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Comencé a hablar con el corazón. Yo no tuve oportunidad de aprender cuando era niña. Me tocó trabajar desde los 8 años. Pero nunca es tarde. Yo aprendí a leer a los 60. Y ahora enseño a otras mujeres que también tenían miedo. Algunas personas aplaudieron. Otras sonreían con ternura. Pero entre el público había un hombre de traje, de voz fuerte y mirada dura. Se levantó y, sin esperar turno, dijo: ¿Y de qué sirve que una mujer vieja aprenda a leer? ¿Qué utilidad tiene eso a estas alturas? Mejor que les enseñen a cocinar mejor, o a cuidar nietos. Eso sí hace falta en este país. El silencio fue como un balde de agua fría. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Mis manos temblaban. Quise quedarme callada, pero algo dentro de mí, algo que nunca antes me había hablado tan claro, me obligó a responder. Respiré hondo. Sostuve el cuaderno contra el pecho. Sirve para mirarse al espejo y reconocerse. Sirve para leer una receta médica sin miedo, para firmar un papel sin depender de nadie, para leerle un cuento a un nieto, para recuperar la dignidad que otros nos arrebataron con palabras como las suyas. El salón estalló en aplausos. El hombre se quedó mudo. Bajó la mirada y no dijo nada más. Esa noche lloré mucho. No de tristeza. Lloré por todas las veces que me callé, por todas las veces que acepté que me llamaran ignorante, que me hicieran sentir menos. Pero ahora, no. Ahora había encontrado mi voz. Y esa voz no se iba a apagar más. Al día siguiente, volví a la clase con las mujeres. Les conté lo que pasó. Algunas se indignaron, otras me abrazaron. Doña Ángela dijo algo que me marcó para siempre. Ramona, tú nos diste permiso de soñar otra vez. No dejes que nadie te quite eso. Porque ahora tú no solo sabes leer. Ahora tú nos estás enseñando a vivir de nuevo. Con el tiempo, más instituciones comenzaron a notar nuestro trabajo. Un periódico local escribió un artículo sobre nosotras. La abuelita que enseña a leer a otras mujeres olvidadas. Nos tomaron una foto grupal. Yo al centro, con una pizarra en la mano, rodeada de mujeres con cuadernos y sonrisas reales. Algunos se burlaron del titular. Otros dijeron que era cursi. Pero yo lo leí. Lo leí solita. Y cuando vi mi nombre, impreso, algo se rompió por dentro. No de tristeza, sino de emoción. Ramona Delgado, voluntaria y alfabetizadora comunitaria. ¿Quién iba a pensar que un día sería reconocida por lo que antes me daba vergüenza? Pero el verdadero regalo vino unas semanas después, cuando Mariana, mi nieta, trajo una cartulina del colegio. Había dibujado una mujer mayor, con un libro en la mano, y escribió en letras grandes: Mi heroína es mi abuelita, porque enseña a otras abuelitas a leer. No pude contener el llanto. La abracé tan fuerte que pensé que la iba a romper, y supe
en ese instante, que todo, los años de silencio, de humillaciones, de miedo, habían valido la pena por ese momento. Pasaron algunos meses después del artículo en el periódico. Las clases seguían creciendo. Había días en los que llegaban tantas mujeres que ya no cabíamos en el salón de la iglesia. Algunas traían a sus hijas, otras venían con sus nietos. Yo sentía que ya no era solo un grupo de alfabetización, era una familia, una red de mujeres que se sostenían unas a otras con lápices, abrazos y lágrimas compartidas. Una tarde, al terminar una clase, llegó una camioneta blanca. De ella bajaron 2 mujeres con gafetes colgados al cuello. Se acercaron, con sonrisas cálidas y carpetas bajo el brazo. Yo pensé que venían a ofrecer algún tipo de ayuda, o tal vez a inscribir a alguien más, pero no. Venían a hablar conmigo. ¿Usted es la señora Ramona Delgado? Sí, señorita, soy yo. Venimos del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Hemos oído mucho sobre usted. Nos conmovió su historia. Y queremos hacerle una propuesta. Me invitaron a sentarme. Abrieron sus carpetas. Me enseñaron un folleto con fotos de salones, maestras adultas, grupos de mujeres reunidas con libros. Me explicaron que en una comunidad cercana, en Villa Hidalgo, había una escuela de alfabetización que había quedado sin profesora. Era una zona rural, con muchas mujeres mayores, indígenas en su mayoría, que no hablaban español como lengua materna. Queremos que usted sea la nueva facilitadora del programa en esa comunidad. Creemos que tiene el corazón y la experiencia para hacerlo. Y sí, tendría un pequeño pago mensual por su trabajo. Yo me quedé muda. Mi corazón latía como tambor viejo. Nunca había salido de San Luis Potosí. Nunca había trabajado para el gobierno. ¿Y cómo esperan que yo vaya? ¿Dónde viviría? Me explicaron que habría una casita pequeña para hospedarme, que tendría apoyo logístico y que, si aceptaba, otras mujeres de mi grupo podrían tomar mi lugar como ayudantes, voluntarias mientras eu estivese fora. Creemos que su historia puede inspirar a muchas más, señora Ramona. Me sentía halagada, pero también aterrada. Esa noche no dormí. Caminé por horas en mi patio, entre mis plantitas de ruda y albahaca. Recordé a mis alumnas. Recordé a Tomasa, a Rosario, a doña Ángela. ¿Cómo iba a deixalas? Al día siguiente, convoqué una reunión especial como grupo. Me ofrecieron ir a otro lugar, a enseñar a más mujeres que nunca tuvieron ni una oportunidad. Pero no sé si debo hacerlo. Aquí están ustedes. Aquí están mis raíces. Hubo un largo silencio. Rosario se levantó y me tomó la mano. Ramona, ¿recuerdas cuando yo no podía leer ni la carta de mi hermana? Ahora yo puedo enseñar, y lo haré mientras tú ayudas a otras, porque tú abriste una puerta que ya no se va a cerrar. Tomasa también habló, con lágrimas en los ojos. Tú me enseñaste que sí puedo. Ahora es nuestro turno de darte fuerza a ti. Acepté, con el alma apretada, pero con el corazón convencido, acepté. Un domingo por la mañana me despedí de Mariana. Ella me abrazó fuerte y me dijo: Abuelita, estoy tan orgullosa de ti. Vas a ser maestra en otro pueblo. Vas a cambiar más vidas.
Y tú seguirás siendo mi motivo, le dije, acariciando su carita. Subí a la camioneta con mi cuaderno, mi ropa sencilla y una bolsita con dulces que me regaló Carmelita. No llevaba lujos, pero llevaba algo más valioso: el deseo de compartir lo que había aprendido, no solo en libros, sino en la vida. Villa Hidalgo era diferente: calles de tierra, casas de adobe, perros dormidos a la sombra de nopales. Las mujeres eran tímidas al principio, hablaban en mixteco entre ellas. Me miraban con curiosidad, algunas con recelo. Yo no sabía cómo comenzar, así que les conté mi historia. Les conté que a los 60 años no sabía leer ni escribir, que también fui humillada, que también tuve miedo. Poco a poco, sus miradas cambiaron. La primera que se animó a venir fue Juana, una mujer de trenzas largas y piel morena como el café recién tostado. Tenía 75 años y nunca había tocado un lápiz. Yo quiero aprender, señora Ramona, pero me cuesta mucho. Las letras se me escapan. A mí también se me escapaban, Juana, pero las agarramos de una en una, como se cosecha el maíz, con paciencia, con cariño, con respeto. En pocos días ya eran 6, después 10, y una mañana, al mirar la clase llena, supe que había tomado la decisión correcta, porque donde hay mujeres con ganas, siempre habrá palabras por escribir. Las primeras semanas en Villa Hidalgo fueron como sembrar en tierra seca. Las mujeres eran desconfiadas, no por malicia, sino por heridas antiguas. Muchas habían sido criadas para obedecer, para servir, para callar. Algunas no sabían siquiera sostener un lápiz correctamente. Otras creían que aprender a leer era pecado, porque así les habían dicho sus esposos o pastores. Pero el aula sencilla que nos prestaron, una especie de salón comunal con paredes descascaradas y bancos de madera, se fue llenando poco a poco de vida. Yo llegaba temprano, barría el polvo con una escoba de palma y escribía en la pizarra con la tiza que me regaló Rosario antes de venir. En la primera fila siempre se sentaba Juana. A su lado estaba Martina, una mujer callada, que traía un rosario colgado del cuello. Detrás venían las más jóvenes, como Eulalia y Tommy, que traían a sus bebés en la espalda. Les enseñé como me enseñaron a mí, con paciencia, sin burlas, celebrando cada pequeño avance. Aquí no hay errores, hay intentos valientes, repetía todos los días. Una mañana Juana llegó con un papel arrugado en la mano. Era un volante del centro de salud, donde se hablaba de vacunas y fechas de atención. ¿Qué dice aquí, maestra? Vamos a leerlo juntas, le respondí. Poco a poco, fuimos descifrando las palabras. Juana rompió en llanto cuando entendió, por sí misma, que debía llevar a su nieto para una vacuna importante. Nunca supe cuándo eran estas cosas. Siempre dependía de lo que otros me decían. Hoy lo leí yo, con mis ojos. Aquello fue como un faro. Desde ese día, más mujeres vinieron con papeles en la mano, recetas médicas, cartas, boletas de sus hijos. Algunas traían hasta etiquetas de productos que nunca habían podido leer. Un jueves, mientras repasábamos el abecedario, llegó al aula un hombre mayor, de sombrero y bastón. Me buscó con la mirada, se acercó
y me entregó un sobre sellado. Esto llegó al centro. Es para usted, doña Ramona. Tomé el sobre con las manos sudadas. Reconocí el remitente. Era de San Luis Potosí. Lo abrí despacio, sin saber qué esperar. Era una carta escrita a mano. Por Mariana, querida abuelita. La extraño cada día. En la escuela hice una redacción sobre la persona que más admiro y hablé de usted. La maestra me dijo que mi historia hizo llorar a varios. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para nada. Cuando vuelva, quiero que me lea un cuento entero, como prometió. La amo con todo mi corazón. Su nieta, Mariana. Las palabras se me nublaron entre lágrimas. Me llevé la carta al pecho y no dije nada durante unos segundos. Pero las mujeres me miraban con ternura. Es de mi nieta. Ella también me está esperando. Ese día no di clase, pero dimos algo más importante. Compartimos historias. Cada una habló de su familia, de los hijos que se fueron, de los que quedaron, de las veces que callaron por vergüenza o por miedo. Martina contó que cuando era niña, su padre rompía sus cuadernos porque decía que las mujeres solo servían para parir. Tommy confesó que su esposo la obligaba a firmar papeles sin explicarle nada. Una vez firmé algo que vendió la casa de mi madre. Ni siquiera sabía lo que hacía. Aquella tarde lloramos todas, pero también reímos, porque cuando una mujer aprende a leer, empieza a entender el mundo de otro modo. Ya no se cree cualquier cosa. Ya no acepta todo en silencio. Empieza a hacerse preguntas, y con eso empieza la verdadera libertad. Esa noche, antes de dormir, recé por cada una de ellas, por sus manos temblorosas al escribir, por sus historias que merecían ser escritas con dignidad, y por mí, para que no me faltara nunca la fuerza de seguir. Todo parecía ir bien. Las clases seguían, las mujeres aprendían con entusiasmo, y yo me sentía útil, viva, llena de una energía que no creí volver a tener a mis más de 78 años. Pero el cuerpo también tiene memoria. Y a veces, cuando ha aguantado demasiado, decide hablar a su manera. Comenzó con un dolor sordo en la espalda. Pensé que era cansancio. Luego vinieron los mareos, la fatiga al subir la cuesta que llevaba al salón. Un día, mientras explicaba cómo se escribía la letra G, sentí que la pizarra giraba y tuve que sentarme de golpe. Las mujeres se acercaron corriendo. Juana me sostuvo del brazo. Maestra, ¿está bien? Sí, solo me mareé un poco. Ya pasará. Pero no pasó. Esa noche no pude dormir. Sentía el corazón acelerado, una presión en el pecho que me asustó. A la mañana siguiente, Martina me acompañó al centro de salud del pueblo. La doctora, una muchacha joven y amable, me tomó la presión, hizo algunos exámenes y luego me miró con una seriedad que me congeló. Ramona, usted necesita descansar. Su presión está altísima y su corazón está forzándose demasiado. Esto no es solo fatiga. Necesita tratamiento y reposo. ¿Tiene familiares que puedan cuidarla? Mi primer pensamiento fue Mariana. Luego, mis alumnas. Luego, el miedo. Tengo muchas mujeres que dependen de mí. No puedo dejar de enseñarles. ¿Y si no se cuida?
Pronto no podrá enseñarles nada, me respondió con firmeza. Volví a casa con el alma hecha pedazos. Me sentía frágil, como en los días más duros de mi juventud. Me acosté en la camita que me habían dado en la casita del programa y por primera vez en mucho tiempo me puse a llorar, no por miedo a morir, sino por la sensación de estar fallándoles. Al día siguiente me presenté en clase como pude. Iba más lenta, me costaba respirar, pero no quería que notaran que estaba débil. Sin embargo, bastó una mirada para que Juana supiera que algo no andaba bien. Se acercó y me dio un abrazo largo, sin decir nada. Luego, sin pedirme permiso, habló con las otras. Compañeras, nuestra maestra está enferma, y ahora nos toca a nosotras cuidarla, como ella nos cuidó a nosotras con sus enseñanzas. Esa tarde no di clase. Fueron ellas quienes se organizaron. Martina repasó las letras. Tommy se puso a enseñar los números. Eulalia ayudó a leer un texto simple que yo había preparado días antes. Yo solo observaba desde una sillita en la esquina, con un nudo en la garganta. Estaban repitiendo mis palabras, mis gestos, mi forma de alentar. Durante las semanas siguientes, las mujeres se turnaron para visitarme, traerme caldos calientes, infusiones, incluso medicinas naturales de sus pueblos. Cada día llegaba alguien, con flores del campo, con palabras dulces, con oraciones. Una tarde, Juana me entregó un cuaderno nuevo. En la portada decía: para que siga escribiendo su historia. Lo abrí. Dentro había cartas escritas por todas ellas, frases torpes, con letras temblorosas, algunas mal escritas, pero cargadas de amor. Gracias por enseñarme a ser libre. Ahora puedo leerle cuentos a mi nieto. Antes me daba vergüenza hablar. Hoy me siento mujer completa. No aguanté. Lloré como hacía años no lloraba, no por tristeza, sino por gratitud. A los pocos días recibí una llamada desde San Luis Potosí. Era Mariana. Me hablaba emocionada. Abuelita, me contaron que estás enfermita. ¿Quieres que vaya a verte? No, mi amor. No te preocupes. Aquí tengo muchas hijas del corazón que me están cuidando. Te extraño mucho. Ya aprendí a leer un libro entero. Lo estoy guardando para leértelo cuando estés mejor. Esa fue mi medicina. Esa fue mi mejor cura. Después de algunas semanas de reposo y cuidados amorosos, comencé a sentirme mejor. No del todo fuerte, pero al menos ya podía caminar sin fatiga, respirar sin dolor en el pecho y volver a sonreír sin que me pesaran los párpados. Las mujeres me lo habían dicho claro. No la queremos fuerte para que enseñe, la queremos sana porque la amamos. Y así, lentamente, volví al aula. La primera vez que crucé la puerta de nuevo, con mi cuaderno en la mano y una flor en el cabello, todas se levantaron y me aplaudieron. Juana se acercó con una pequeña corona hecha de papel. Maestra Ramona, usted no necesita títulos. Para nosotras es reina. Me reí como una niña. Les agradecí con el corazón en la mano. Volver a enseñar era como respirar de nuevo. Pero ese regreso trajo algo más. Algo que no estaba en mis planes, ni en mis sueños. Una mañana cualquiera,
Mientras repasábamos palabras en plural y singular, llegó una camioneta con el logotipo del gobierno estatal. Bajaron 2 personas, un hombre de traje y una mujer de blusa azul celeste. Se presentaron con respeto. ¿Usted es la señora Ramona Delgado? Sí, soy yo. ¿Ocurrió algo? Al contrario, señora. Venimos a darle una noticia que creemos. Le va a alegrar el alma. Yo pensé que era una inspección, o que venían a ofrecernos libros. Pero no. Sacaron un sobre dorado. Lo abrieron frente a mí y leyeron en voz alta. El Instituto Nacional de Educación para Adultos, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, ha decidido otorgar el reconocimiento nacional a la labor comunitaria a la señora Ramona Delgado, por su incansable trabajo como alfabetizadora voluntaria en comunidades rurales. No supe qué decir, solo sentí las lágrimas correr por mi rostro. ¿A mí? ¿De verdad? A usted, doña Ramona. Usted es un ejemplo para todo el país. Queremos invitarla a la capital para que reciba el premio en persona. Las mujeres aplaudieron. Algunas lloraban. Tommy se cubría la boca de emoción. Martina gritó: «Ya le tocaba al corazón de oro de esta abuelita». Me llevaron a la capital en autobús. Nunca había salido tan lejos. Me dieron un vestido bonito, nuevo, con flores bordadas. Me peinaron, me maquillaron. Mariana me acompañó. Estaba radiante. Me agarraba fuerte de la mano. «Abuelita, voy a verte en un escenario». «No puedo creerlo». «Yo tampoco, mijita, yo tampoco». El evento fue en un teatro grande. Había luces, cámaras, gente importante. Pero lo que más me conmovió fue ver que, entre el público, estaban varias de mis alumnas de San Luis Potosí. Se habían organizado para venir. Cuando dijeron mi nombre, sentí que el corazón se me salía del pecho. Subí al escenario despacio, pero firme. El presentador leyó mi historia. Luego me dio la palabra. Yo me acerqué al micrófono y con voz temblorosa pero segura dije: «No aprendí a leer por fama ni por aplausos. Aprendí para no tener más miedo. Aprendí para poder mirar a mis nietos y decirles: yo también puedo. Y hoy enseño porque creo que cada mujer que aprende a leer se libera de una cadena. Gracias a todas las que me enseñaron antes. Gracias a las que me dejaron enseñar. Gracias a mi corazón, que aunque cansado, sigue latiendo fuerte». Hubo silencio. Y luego, un aplauso largo, fuerte, cálido. Me entregaron una placa, me dieron un ramo de flores y me abrazaron como si fuera una de ellas. Esa noche, en el hotel donde me hospedaron, Mariana se sentó en mi cama. Me miró con esos ojitos que heredó de su mamá, mi hija mayor, y me dijo: «Abuelita, tú eres mi mayor orgullo. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No necesité más». Esa frase fue el verdadero premio. Al regresar a Villa Hidalgo, el pueblo entero me recibió con música, flores y pancartas hechas a mano. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, decía: «Bienvenida, maestra del alma». Juana me tomó del brazo y me dijo: «No se nos haga famosa, que aquí la necesitamos todavía». «Soy famosa por ustedes», respondí, «porque ustedes me dieron el valor de seguir». Después de aquel reconocimiento nacional, mi vida cambió.
Ya no era solo la señora Ramona que enseña en el pueblo. Ahora me llegaban cartas de otros lugares, mensajes de mujeres que me decían: leí tu historia en el periódico, me recordó a mi madre. Gracias a ti, me animé a retomar mis estudios. ¿Cómo puedo empezar? Yo también quiero aprender. Yo leía cada palabra con calma, sentada frente a mi ventana, con un té de canela en las manos y el corazón latiendo suave. No podía creer que mi historia, esa que comenzó con vergüenza por no saber leer ni una receta, ahora estaba cruzando pueblos y corazones. Un día recibí una visita inesperada. Era la misma trabajadora social que me había dado la primera oportunidad de enseñar en Villa Hidalgo. Traía en las manos una carpeta azul y una sonrisa distinta, como quien viene con noticias grandes. Ramona, han decidido que sería muy valioso fundar un centro de alfabetización permanente aquí, en tu nombre. Un espacio con pizarras, libros, mesas, hasta una pequeña biblioteca. Un lugar donde no solo tú puedas enseñar, sino donde otras como tú puedan seguir tu legado. Sentí un temblor en el pecho, no por miedo, sino por algo más grande. Un llamado. ¿Un centro con mi nombre? Sí. Queremos llamarlo Casa Ramona, letras con dignidad. No supe qué decir. Me tapé la boca con las manos, y las lágrimas corrieron solas. Pero ¿cómo voy a manejar algo así? Yo soy solo una viejita con un cuaderno. No, Ramona, tú eres el inicio de algo más grande, y no estarás sola. La idea me daba vueltas en la cabeza. Había noches en las que no dormía, imaginando cómo sería ese centro, qué materiales usaríamos, a quién invitaríamos, qué mujeres podrían enseñar, y si yo estaría a la altura. Pero entonces recordaba mis inicios, recordaba las manos temblorosas sobre el cuaderno, el A, E, I, O, U, que me devolvió la fe, y decidí que sí podía. Comenzamos las obras con ayuda de voluntarios, jóvenes del pueblo y donaciones pequeñas. Nada lujoso. Paredes de adobe, techo de lámina, estantes reciclados, pero con alma. Las mujeres de mi grupo se organizaron como si fuera una boda. Cada una traía algo: una mesa, un mantel, un florero, una cortina. Maestra, este fue el cuaderno. De mi hijo, ahora es del centro. Yo puedo pintar los letreros. Mi esposo va a poner los focos. Y así, piedra por piedra, palabra por palabra, nació nuestro espacio. La inauguración fue un día soleado de marzo. Las golondrinas volaban bajo, el aire olía a pan recién hecho y albahaca. Vinieron personas de pueblos vecinos, hasta periodistas. Pero para mí, lo más importante fue ver a Mariana ahí, parada junto a un cartel enorme que decía: Casa Ramona, un lugar donde aprender también es amar. Ese día di un discurso, el más difícil de todos, no por miedo escénico, sino por la emoción que me apretaba la garganta. Yo no tuve escuela cuando era niña, no porque no quisiera, sino porque no se podía. Pero esta casa es para todas, las que fueron como yo, mujeres silenciadas, olvidadas, invisibles. Aquí, cada letra que aprendan será un grito de libertad. Y cada palabra escrita, una prueba de que valen, de que pueden, de que están vivas.
El aplauso no fue el más fuerte que escuché, pero sí el más sincero. Desde entonces, el centro no paró. Llegaban mujeres de ranchos, de comunidades indígenas, de colonias lejanas, algunas en burro, otras a pie. Cada semana abríamos más grupos. Comenzamos a incluir clases de escritura, matemáticas básicas, derechos de las mujeres. Incluso trajeron una psicóloga para acompañar los procesos. Pero lo que más me conmovía era ver cómo las mismas alumnas se volvían maestras. Un día, Juana me dijo: «Maestra, quiero enseñar los lunes. Quiero compartir lo que usted me dio». Martina también se animó. Yo puedo con las más grandes, las que tienen miedo, como tenía yo. Y así el legado se multiplicaba. Una tarde, mientras barría la entrada del centro con una escoba vieja, Mariana se me acercó con una hoja en la mano. «Abuelita, me dejaron escribir sobre mi mayor inspiración. ¿Quieres leerlo tú?» Tomé el papel. Lo leí en voz alta, con lágrimas. Mi abuelita no fue a la escuela cuando era niña, pero aprendió a leer cuando otros ya se rendían. Y con su ejemplo, muchas mujeres se levantaron. Ella me enseñó que leer también es amar, y que enseñar es el acto más hermoso de todos. La abracé con fuerza, y supe, en ese instante, que todo valió la pena. La casa Ramona seguía llena de risas, de libros, de lágrimas y de esperanza. Cada día era distinto. Unas aprendían a leer, otras a firmar. Otras simplemente venían a compartir un café y a sentirse vistas, queridas, valoradas. Habíamos logrado formar no solo un centro de alfabetización, sino un verdadero hogar para mujeres que por años habían sido tratadas como si no valieran nada. Yo iba todos los días, a veces solo a observar, a veces a enseñar, otras a corregir cuadernos o limpiar pizarras, pero algo en mi cuerpo me decía que debía ir más despacio. La presión volvió a subir. El corazón, aunque firme, ya se cansaba más fácil, y mi nieta, Mariana, me lo decía con cariño pero con firmeza. «Abuelita, tienes que cuidarte. Ya hiciste mucho. Ya sembraste tanto. Ahora también debes descansar». Pero yo no sabía cómo. ¿Cómo se descansa del amor? ¿Cómo se deja de servir cuando aún hay necesidad? Un día, mientras acomodaba libros donados en la estantería, sentí un mareo fuerte. Me sostuve del marco de la puerta y me senté. Varias mujeres se acercaron. De inmediato: «Doña Ramona, ¿está bien?» «Sí, sí. Solo fue un bajón de azúcar», dije. Pero todas sabíamos que no era solo eso. Esa misma tarde, la doctora del pueblo, que venía cada 15 días dar pláticas en el centro, me pidió que me hiciera unos estudios más profundos. «Ramona, tu cuerpo está pidiendo una pausa. No te estamos diciendo que dejes todo, pero tal vez sea momento de preparar una transición». Transición. Esa palabra me dio miedo, porque me recordaba que no era eterna, que algún día tendría que pasar el bastón. Pasé noches pensando en eso. Caminaba por el patio con el rebozo echado a la espalda, mirando las estrellas y hablando con Sabino, mi esposo fallecido. «Viejo, ¿será que ya es hora de quedarme quieta?»
¿O será que aún puedo un poco más? Y como siempre, la respuesta vino no en palabras, sino en gestos. Al día siguiente, llegué al centro y me encontré con una sorpresa. Las mujeres habían organizado una asamblea. Estaban todas ahí: Juana, Martina, Tommy, Eulalia, las nuevas, las antiguas. Me pidieron que me sentara en medio del salón. Juana tomó la palabra. Maestra Ramona, sabemos que su cuerpo está cansado, pero su corazón sigue encendido, y por eso queremos proponerle algo. Sacaron una carpeta. Era un plan, una estructura organizada, un comité de mujeres alfabetizadoras. Nosotras vamos a seguir con su trabajo, pero queremos que usted sea la directora honoraria. No tiene que venir todos los días, pero estará con nosotras en cada decisión, porque esta casa es suya. No supe cómo agradecer. Solo pude llorar. Llorar de emoción, de orgullo, de amor. Había creado un legado, y ese legado ya tenía vida propia. Unas semanas después, inauguramos una segunda aula en una comunidad cercana. Le pusieron por nombre Sala Carmelita, en honor a mi vecina, aquella mujer que un día me prestó un cuaderno con las vocales. La historia se cerraba como un círculo perfecto. Ese día me senté con Mariana en el patio del centro. Ella ya tenía 14 años, más alta que yo, con el cabello largo y una sonrisa que me derretía el alma. Abuelita, ¿estás feliz? Sí, hija. Porque aunque ya no tenga la fuerza de antes, tengo paz. Sé que todo lo que hice no fue en vano. Ella sacó un cuaderno de su mochila y me dijo: escribí algo para ti. ¿Quieres que lo lea en voz alta? No, mijita. Esta vez yo te lo voy a leer. Y leí, con voz clara, sin temblores, sin miedo, como quien ha aprendido no solo a leer, sino a vivir con dignidad. Los días comenzaron a pasar más despacio. Ya no corría al centro todas las mañanas, ya no corregía tantos cuadernos, ni me quedaba hasta tarde organizando actividades. Pero cada vez que caminaba por las calles de Villa Hidalgo, la gente me saludaba con respeto, con cariño, con gratitud. Buenos días, maestra Ramona. Gracias por lo que hizo por mi mamá. Usted nos cambió la vida. Y yo, con el bastón en la mano y el rebozo sobre los hombros, solo sonreía, porque sabía que no era solo yo. Había sido un esfuerzo colectivo, de mujeres valientes, decididas, resilientes, mujeres que como yo un día dijeron: ya basta, quiero aprender, quiero ser libre. Un sábado me invitaron a dar una charla en un encuentro de mujeres rurales. Al principio pensé en negarme. Ya no tenía fuerzas como antes. Pero Mariana me animó. Abuelita, no te piden que corras, solo que hables desde tu corazón, como siempre lo has hecho. Y fui. Me senté en una silla frente a más de 100 mujeres, muchas mayores, otras jóvenes, algunas con bebés en brazos. Les conté mi historia, desde el principio, desde el día que me vendieron un medicamento vencido porque no supe leer la etiqueta. Hablé de mi vergüenza, de mi rabia, de la primera vez que leí mi nombre completo en un cuaderno. Y les dije:
Yo creí que era tarde para mí, que ya no servía, pero aprendí que cada letra nueva es una puerta abierta, y que enseñar a otra mujer es regalarle alas. No importa la edad, ni de dónde vengas. Si puedes leer, puedes defenderte, y si puedes escribir, puedes dejar huella. No se rindan, porque lo que ustedes tienen en la cabeza vale más que todo el oro del mundo. Muchas lloraron. Muchas se levantaron a abrazarme, y en ese instante entendí que lo que había empezado con miedo había terminado en libertad. Pasaron algunos años. Mi cabello, que ya era blanco, se volvió más delgado. Mi cuerpo se volvió más lento. Pero mis ojos nunca perdieron el brillo. Porque cada vez que veía a Mariana, leyendo en voz alta a su hermanito, yo sabía que el legado seguía. Sí, Mariana tuvo un hermanito. Mi hija mayor, que por años estuvo distante, se acercó de nuevo al ver todo lo que construimos. Y aunque no recuperamos el tiempo perdido, nos dimos el lujo de comenzar de nuevo. Eso también fue un milagro. Una mañana de otoño, me senté en el patio de la casa Ramona con una libreta en blanco. Mariana me había regalado un bolígrafo nuevo y me dijo: «Abuelita, escribe tu historia, desde ti, con tus palabras. Ya, no la cuentes, escríbela». Y así lo hice. Letra por letra, página por página. No fue perfecta, pero fue mía. Hoy, mientras te cuento esto, tengo 84 años. Ya no enseño como antes, pero todos los martes me siento en una sillita frente al portón del centro y saludo a cada mujer que entra. Algunas se sorprenden. ¿Usted es la señora Ramona, la que empezó todo esto? Y yo solo río, les doy un abrazo y les digo: no empecé sola, lo empezamos todas, lo empezaste tú, el día que decidiste entrar por esa puerta. Porque eso es lo que realmente aprendí, que el saber no es para presumir, es para compartir, que el amor no está en los títulos ni en los premios, sino en las miradas que se iluminan cuando alguien se siente capaz por primera vez. Y si tú, que estás escuchando esto, te has sentido alguna vez menos, vieja, tonta, inútil, déjame decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Nunca es tarde. Nunca. Tú puedes aprender. Tú puedes enseñar. Tú puedes cambiar tu historia. Porque yo lo hice, y si yo pude, tú también. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Y si esta historia te tocó, no la guardes. Compártela. Tal vez del otro lado hay una mujer que necesita justo estas palabras para empezar. Y recuerda, las letras no solo están en los libros, también están en el corazón. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío al contarla, no te vayas sin dejar tu me gusta. Eso me dice que vale la pena seguir compartiendo estas vivencias reales que nacen desde lo más profundo del alma. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Y si conoces a alguien que necesita un poco de esperanza, comparte este video, porque a veces una historia sencilla puede cambiarle el día
o la vida a otra persona. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón.